Bueno, el día de hoy veremos un nuevo tema que es acerca de las sumas notables. Vamos a resolver bastantes ejercicios y sí, este video va a ser algo largo, pero para poder tener bien en cuenta lo que son sumas notables, tenemos que ya tener bien claro lo que digamos las propiedades o las fórmulas, ¿no? De las sumas notables. Por ejemplo, de los números naturales consecutivos es n por n más 1 sobre 2, o la de los pares que es n por n más 1, o la de los impares consecutivos que es n al cuadrado y así, y así, y así sucesivamente, ¿no? Bien, teniendo eso bien claro, vamos a pasar por el primer problemita. Bueno, como dije, para eso hay que tener bien claro, como dije, las fórmulas, pero también cuando tengamos así problemas así directos, o sea, en ese sentido que se tiene que leer, tenemos que prestarle bastante atención a los datos que nos brinda. Por ejemplo, acá nos dice, si la suma de los primeros 20 múltiplos de 7, o sea, ya tenemos los primeros 20 múltiplos de 7, le restamos la suma de los primeros números múltiplos de 5. Ok, tenemos ahí primero un dato, los 20 primeros múltiplos de 7 y los primeros 20 múltiplos de 5. Pero ahí dice que le estamos restando. Ok, vamos a ver, vamos a plantearlo. Ok, nos dice primero que los 20 primeros múltiplos de 7, la suma de todos ellos. Primero tenemos que plantear cuáles son los múltiplos de 7. Ahí estarían 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4 y así sucesivamente hasta llegar a los primeros 20, es decir, hasta 7 por 20. Como nos dice la suma, este coma vamos a interpretarlo como suma, ¿no? No voy a volver a escribirlo, pero hay que tener esa idea, ¿no? Nos damos cuenta que todos y cada uno de ellos están multiplicando por 7. ¿Qué podemos hacer? Sacar el 7, ¿no? Factorizar el 7 y colocar solamente lo de adentro. Es decir, 7, ¿no? 7 por 1, en este caso sería más 2, más 3, más 4 y así sucesivamente hasta llegar al más 20. Si acá nos estamos dando cuenta, acá estamos viendo una suma consecutiva de números naturales y sabemos que son hasta el 20, o sea, los primeros 20 números. Entonces nosotros nos acordamos nuestra pequeña fórmula, ¿no? Que era el número de primeros números naturales por ese número más 1 y todo eso dividido entre 2. En este caso sabemos que son los 20 primeros, entonces ya no va a ser n, sino va a ser 20, ¿verdad? Entonces colocamos 20 por, en vez de n, ¿cuánto era? 20, pero 20 más 1, ¿cuánto es? 21, o sea, acá en vez de 20, n es 20. 20 más 1, 21, ¿no? Y todo eso lo dividimos entre 2. Acá le podemos sacar lo que es mitad, ¿verdad? Le podemos sacar lo que es mitad. Sacamos, ¿y cuánto nos queda acá? 10, ¿verdad? Porque le sacamos a 20 mitad. 20 entre 2, 10. Y 10 por 21, 210. Hasta ahí ya tenemos el resultado de la suma de los primeros 20 múltiplos de 7. Y ahorita vamos a ver lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero con 5. Lo mismo, también nos piden la suma de los primeros 20 múltiplos de 5. Es decir, lo mismo, no vamos a plantear acá unos cuantos múltiplos de 5. Allí está. Los primeros 20 múltiplos de 5 podría ser 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4 y así hasta llegar hasta los primeros 20, ¿no? O sea, hasta 5 por 20. Ya tenemos, nos estamos dando cuenta que lo que se repite es que todos son factores de 5, no 5 por tanto, 5 por tanto, 5 por tanto. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Factorizar. Por lo tanto, igual que en el anterior, factorizamos 5. O sea, en vez de colocar 7, ahora vamos a colocar 5, ¿no? Sería 5 por 1 más 2 más 3, así hasta llegar al 20, ¿no? Ojo, en el anterior solamente calculamos la suma. Nos falta multiplicarlo por el esto. Acá también solamente vamos a calcular la suma. En este caso, 20 sería lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Sería acá, ¿no? N por n más 1 entre 2, ¿verdad? Y esto sería, en vez de n es 20 por 21 entre 2. Sacamos mitad, acá nos queda de nuevo 210. Esto es para corroborar ya, 210 igual que en el anterior. Ahorita voy a colocar el anterior. Listo. De los dos sabemos que el anterior en el de 7 era un 7 por 210. Si queremos lo multiplicamos, si no queremos no lo multiplicamos. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Y acá en el de los múltiplos, los primeros múltiplos de 5 es 5 por 210, ¿no? Pero ojo,
ahí lo que nos pedía el problema, si se dan cuenta, era si la suma de los 20 primeros múltiplos de 7 que está acá, le restamos, o sea, acá hay una operación de resta, ¿ok? Le restamos los primeros 20 múltiplos de 5, ¿cuánto se obtiene? O sea, ¿qué es lo que se tiene? ¿Cuál es la resta, no? Si nos damos cuenta, acá podemos hacer dos opciones. La primera opción, nos damos cuenta que se repite 210 y 210, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Factorizar, ¿verdad? Sacamos el 210 y acá adentro colocamos lo que no se repite. En este caso, en vez de 210, ¿qué cosa no se repite? El 7. Colocamos el 7 menos, continuamos. ¿Y qué cosa no se repite de acá? El 5. Restamos. 7 menos 5, ¿cuánto es? 2. Y 2 por 210, ¿cuánto es? 420. Y ese sería el resultado de la resta de los primeros múltiplos de los 20 primeros múltiplos de 7 menos los 20 primeros múltiplos de 5. La otra forma es multiplicar, ¿no? Multiplicar 7 por 210, acá estoy colocando la segunda forma. 7 por 210, que quedaría un total de más o menos... nos quedaría 7 por 0, 0, 7 por 1, 7 y 7 por 2, 14, 1470, corrijan y si está bien, bueno. Y acá nos quedaría, o sea, acá le restaríamos 5 por 0, 0, 5 por 1, 5 y 5 por 2, 10. Y la resta entre estos dos también nos da 420. Acá lo que quiero llegar es que cualquiera de estas dos formas nos da el mismo resultado. Y acá estamos factorizando primero el factor del 210 porque en ambos está multiplicando el 210. Y acá es la forma, digamos, de multiplicar 7 por 210 y acá es 5 por 210 y resolver. Y ahí serían las dos fórmulas. Este siguiente problema, sí, como ven, es muy largo y todo, pero tranquilos. Acá la cuestión es leer tranquilamente y no desesperarse, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice, Ángela se encuentra en una huerta de cerezas, donde comienza a comer de ella de la siguiente manera. El primer día come 4. Ok, yo voy a colocar que el primer día come 4. El segundo día come 7 cerezas. Ok, 7 cerezas. Voy a colocar acá 7 cerezas. El tercer día come 11. Ok, voy a colocar 11. El cuarto día come 16 cerezas. Ok, 16 cerezas. Y así sucesivamente. O sea, es tenemos un indicio de que es una sucesión. Hasta ahí lo único que estoy haciendo es colocar mis datitos, nada más. Tenemos que estar bien, o sea, tenemos que tener una buena comprensión lectora, ¿no? Y seguir leyendo. Bueno, continuamos. Hasta que hasta cierto día se da cuenta que que el número de cerezas, o sea, ese día, digámosle, el día N, ese día se dio cuenta que comió, era 10 cerezas menos, o sea, 10 cerezas menos. 10 cerezas menos. ¿Qué? 10 cerezas menos que el triple de cerezas que comió el 10º día. O sea, digamos que hubo un día 10. Día 10. Y ese día, o sea, digamos que ese N día se comió el triple de lo que se comió el día 10 menos las 10 cerezas. Acá nos dice, ¿no? Ahí nos dice bien claro. Hasta que cierto día, o sea, hasta un N día, ¿no? O sea, un día que no sabemos, se dio cuenta que comió lo que comió ese día de cerezas eran 10 cerezas menos que el triple de cerezas que comió el 10º día. O sea, el 10º día tiene una cantidad. El 10º día tiene una cantidad. Se comió, dice ahí, el triple. O sea, el triple de lo que se comió el 10º día. Y menos, o sea, que se comió ese día era 10 cerezas menos de lo que se comió el triple de ese día. Entonces es como que ese día comió el triple y le quitamos el 10, ¿no? Y eso, lo que representa, lo que nos salga, es lo que se comió el N día. Lo que queremos calcular, creo, ¿no? ¿Cuántos días ha transcurrido hasta ese cierto día? Exactamente. Tenemos que calcular cuántos días habrán transcurrido, ¿no? Ok, acá ya acabo de colocar lo que vamos a necesitar, ¿no? Primero nuestros datos, que son el día 1, día 2, día 3, día 4, ¿no? Lo que nos están pidiendo, ahí está TN, bueno, nos están pidiendo N en realidad, pero ahí nos vamos a dar cuenta. Y de ahí nos están pidiendo, bueno, tenemos este dato, que bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta por qué toda esta fórmula, a mí no entiendo. Tranquilos. Primero tenemos que darnos cuenta que prácticamente es una sucesión. Entonces tenemos que calcular lo que es
lo que se repite, ¿no? Nuestra razón. Tenemos también que identificar el término 1, el término antecesor del 1 y la razón anterior a la razón principal, ¿no? ¿A qué mismo entiendo? Miren, ahorita vamos a plantearlo. Primero, hay que darnos cuenta que acá cada cuánto va subiendo. A ver, 4, 7 menos 4, ¿cuánto sería? Más 3, ¿verdad? Más 3. Acá, ¿cuánto en cuánto va subiendo? Más 4, ¿no? Y acá ya ni decirlo, más 5. Entonces yo ya sé que el siguiente va a ser más 6, más 7, más 8, más 9 y así sucesivamente. Pero yo me doy cuenta que acá también hay otra mini sucesión, por así decirlo, ¿no? Acá sería más 1 y acá también es más 1. Digamos que acá es mucho más constante. Entonces ya me estoy dando cuenta que no es una sucesión aritmética o una progresión aritmética así de primer nivel, ¿no? Sino es una sucesión ya de segundo grado que tiene ya dos razones. Entonces, ¿qué es lo que yo me acuerdo? Yo me acuerdo que en mi clase nos habían dicho que acá va a haber una antecesora. Va a haber una razón antecesora y acá también va a haber otro datito. Pero la diferencia es que el único que sí se va a repetir es este. Este sí se va a repetir porque va a seguir siendo más 1. Acá sí va a ser diferente, ¿no? Ahí sí va a ser totalmente diferente. Entonces acá, este también lo voy a hacer de este color, ¿ya? Acá hay un número que sumado más 1 me va a dar 3. ¿Qué número que yo le sume 1 me va a dar 3? Muy sencillo, Miss. El 2. Porque si yo sumo 2 más 1 me va a dar 3. Perfecto y muy buen análisis. Ya tenemos acá este 2. Pero, ¿qué números al que yo le sumen 2 unidades me va a dar 4? Uy, Miss, ¿qué número que yo le sume 2 cifras me va a dar el número 4? Muy sencillo. El 2, pues, ¿no? Si coloco 2 más 2, ¿cuánto me da? 4. Perfecto. Hasta ahí vamos bien, quiero pensar. ¿Cuál es lo que se repite? ¿Verdad? El más 1. Entonces, esa es nuestra R. Ahora, yo me acuerdo que por mi clase a mí me habían dicho que le vamos a denominar R mayúscula 0, porque es, digamos, la anterior. Y yo sé, obviamente yo ya sé que es mi A1, porque con comenzaba la sucesión. ¿Y qué vendría a ser un número anterior al 1? A0, ¿verdad? A0. Vendría a ser mi A0. Entonces ya tenemos ubicado mi primer término, que es 4. El término antecesor al primer término, el A0, que es el 2. El R0 o R sub 0, que es más 2. Y R es igual a 1. ¿Y para qué me va a servir haber hallado este A0, R0 y R? Porque lo vamos a utilizar en esta formulita para poder hallar. Y ahorita se van a dar cuenta en qué cosa vamos a hallar. Voy a copiar estos datos, ¿ok? Listo, ahí ya copié todos los datos que habíamos sacado anteriormente, ¿no? Mi primer término era 4, mi último término, el antecesor era 2, mi razón anterior era 2 y mi razón permanente, mi razón constante, la que se mantiene en toda la sucesión, era el más 1. Perfecto, pero ojo, con todos estos datos, ¿yo ya puedo calcular el término décimo? Sí, ya puedo calcular el término décimo. ¿En qué sentido? O sea, yo ya puedo calcular mi T10, porque es lo que necesito prácticamente, ¿no? ¿Qué hago? Muy sencillo. Mi fórmula es toda esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazarla con los datos que ya tenemos, ¿no? R, ¿cuánto vale R? R vale 1 entre 2 y todo eso por n, Miss, pero ¿cuánto vale n? Yo me doy cuenta que es n y yo me estoy dando cuenta que es 10. Como 10 es lo que yo como estoy hablando, estoy tratando de hallar el término décimo, en vez de colocar n, ¿qué colocaría? 10. Coloco 10 al cuadrado. De ahí más, nos dice R0. ¿Cuánto es R0? R0 es 2. 2 menos ¿qué? R medios. ¿Cuánto vale R medios? R vale 1 y medios. Listo. Todo eso por n. Ya habíamos dicho que n era igual a 10. Entonces todo eso por 10 más A sub 0. ¿Y cuál entonces es A sub 0? Estoy dándome cuenta que de mis datos ya anteriores, ya que ya los hallé, es 2. Entonces, ¿qué cosa colocaría? El 2. Y ahí está. Y ahora solamente tendría que resolver. A mí solamente eso, sí, solamente eso. Resolvemos, ¿no? 10 al cuadrado. ¿Cuánto es? 100. 2 menos 1 medio. ¿Cuánto es?
3 medios, ¿verdad? No sé si sea necesario, pero igual lo voy a resolver, ¿ok? Tengo 2 menos 1 medio. Si desean adelantarlo, adelanten el video nomás. 2 menos 1 medio. ¿Qué hago? Acá sé que es como si fueran 1. ¿Qué puedo hacer? Lo más práctico, si tenemos mucha dificultad en fracciones, es resolver la carita feliz. Así, y todo es multiplicación. Así y así. Primero siempre desde el primero. Primero, el denominador. 2 por 1, ¿cuánto es? 2. 2, ahora comienzo el de la izquierda para abajo. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Y 1 por menos 1, menos 1. 4 menos 1, ¿cuánto es? 3 y se mantiene el denominador medios. Entonces yo ya sé que 2 menos 1 medio es igual a 3 medios. Entonces en vez de colocar 2 menos 1 medio voy a colocar, ¿qué cosa? 3 medios. Listo, se redujo a esto, ¿no? Ay, pero sigue dando miedo. No, no da miedo. Acá sabemos que como no vemos ningún signo, se está, ¿qué cosa? Multiplicando. ¿Qué podemos sacar acá? Mitad. Chao. 50. 50 por 1, ¿cuánto es? 50, pues. 2 entre 10. ¿Qué podemos sacarle? Mitad también, ¿no? ¿Qué nos queda acá? 5. Y acá nos queda 1, ¿no? 3 por 5, 15. Entre 1, 15. Y al final más 2. ¿Cuánto nos da todo esto? 67, ¿verdad? 67. Nosotros a partir de acá ya sabemos que el término 10, ¿qué cosa es? 67. ¿Ok? ¿Y qué nos decía al inicio? Nos decía que el último término que queremos hallar era 3t10, o sea, 3 veces multiplicada el t10 que ya acabamos de hallar, menos 10. Y allí nos iba a dar ya el T9, el TN. Vamos a reemplazarlo ahora, sabiendo que T10 es igual a 67. Listo. Primero, yo ya sé que... ¿Cuánto es? Primero, vamos a reemplazar, ¿no? La razón. ¿Cuál es mi razón? 1. Coloco 1. ¿Y cuál es el N? No sé. Entonces ese sí va a mantenerse igualito. N cuadrado. El siguiente, ¿cuál es mi R0? 2. 2. ¿Y cuánto era mi R? 1, ¿no? R1, coloco 1. Y acá, ¿sé cuánto vale mi N? No, entonces simplemente le coloco N. Listo. Siguiente, A sub 0, ¿qué cuánto valía? 2, coloco 2. ¿Y acá qué cosa hago? Resuelvo nada más. 1 por N cuadrado nos queda simplemente N cuadrado entre 2. Más, acá sabemos que era 3 medios. Y 3 medios por N nos quedaría 3N entre 2. Y todo eso más 2. Uy, ¿qué hago? Mínimo como un múltiplo, ¿no? Todo por 2. 1 por 2. ¿Cuánto nos quedaría todo eso dividido entre 2? N cuadrado más 3N. 2 por 2 más 4. Si no saben hacer eso, traten de recordar cómo hacer mínimo como un múltiplo, ¿no? Entonces nos quedó n cuadrado, o resolver fracciones, ¿no? N cuadrado más 3n más 4 y todo eso dividido entre 2. Acá lo que he hecho ha sido multiplicar por 2 para que todos tengan el mismo denominador. Nos quedó esto. Nos quedó eso. Pero... yo sé que por el anterior, por Tn, que es igual a 3 veces T10 menos 10, si yo sé T10, reemplazo, ¿no? Acá lo voy a hacer. Aquí está. ¿Cuánto valía T10? 67, ¿no? 67 por 3 menos 10. Hago, ¿no? 67, ok. 67 por 3. 3 por 7, ¿cuánto es? 21. Llevo 2, ¿no? 3 por 6, 18, 19, 20. 210 menos 10. ¿Cuánto nos da? 191. Entonces sabemos que Tn es igual a 191, pero tenemos toda esta expresión. Tenemos esa expresión, ¿qué hacemos? Muy sencillo, igualamos todo a 191. Eso que hicimos con las fracciones, olvídenlo. ¿Por qué? Porque más fácil sería pasar este más 2 restando, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría? 191 menos 2 nos queda 189. Es igual a n cuadrado más 3n entre 2. ¿Qué, Miss? Sí, muy sencillo, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido simplemente, como tienen el mismo denominador y como este 2 ya pasó, o sea, ya se eliminó, simplemente agrupamos, ¿no? N cuadrado más 3n entre 2. Y allí está. Este 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. ¿Cuánto nos queda? 2 por 189, nos queda 378, ¿no? Eso va a ser igual a n al cuadrado
más 13n. Listo, ¿no? Listo. Y ahora, ¿qué puedo hacer acá? Acá puedo factorizar n, ¿no? N por n más 3, ¿no? Y nos queda 378. Listo. Ahora tenemos que ver qué números nos den multiplicado y que nos pueda dar esta expresión. Aquí viene la parte difícil, ¿no? Tenemos que ver. Bueno, la verdad es que yo después de tantos intentos me di cuenta que 378 es factible si multiplicamos 18 por 21. Es muy factible. ¿Y qué pasa si yo digo que n es 18? ¿O qué pasa si yo digo que n es 21? Primero, vamos a hacerlo con los dos, pero la verdad es de frente con 18. ¿Por qué? Porque si n vale 18, o sea, si n, acá lo voy a hacer, si n es igual a 18, nos dice que es n por n más 3. 18 y 18 más 3, ¿cuánto es? 18, 21. Y yo sé que 18 por 21 es 378. Pero por si acaso también lo voy a hacer, ¿ya? Si n es igual a 21. Si n es igual a 21, ¿qué nos dice que es un n por n más 3? Entonces sería un 21 por 21 más 3, que sería 24. Pero yo ya sé que 21 por 24 no es 378, porque 378 es 18 por 21. Entonces, n no puede ser 21, n solamente puede ser 18. Y entonces, ¿qué nos pedía el problema? ¿Cuántos días han transcurrido hasta cierto día? Han transcurrido 18 días.